Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus. Queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro este miércoles 18 de marzo de 2026. Para quienes nos acompañan ya a través de la radio, la televisión, las redes sociales, llegue el cordial saludo de la redacción en lengua española y quien les habla, Sebastián Sansón Ferrari, agradeciendo como es habitual a la asistencia técnica y a la coordinación de Alessandro De Carolis. Un saludo y agradecimiento a todos los que están conectados mediante nuestro Facebook Live, mediante nuestro portal vaticannews.va/es, a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo y agradecimiento al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, que nos retransmite a través de su página en Facebook. También un agradecimiento especial a los medios que retransmiten nuestra señal, EWTN Radio y Televisión, en España Setelmont Televisión en Alicante, Popular Televisión de Murcia, Radio María Venezuela y Guatemala, Radio María El Salvador, Radio y Televisión Caritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay. Pax TV en Perú, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Vicentina de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica en Cuenca, Radio Hogar en Panamá, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, y a nuestros queridísimos amigos del Sembrador Nueva Evangelización, para que ningún alma se pierda y todas se salven. El Santo Padre León XIV ha realizado su habitual recorrido en el Papamóvil por los distintos sectores de la Plaza de San Pedro, y como hemos podido ver y sobre todo escuchar, hay muchísima alegría entre los fieles de todo el mundo que están congregados aquí en el Vaticano, dispuestos a escuchar la catequesis del Pontífice, que hoy estará centrada en el tema La Iglesia, pueblo sacerdotal y profético, continuando su ciclo de reflexiones dedicadas al Concilio Vaticano II, que comenzó el 7 de enero pasado. Hasta diciembre de 2025, recordemos, las catequesis de las audiencias generales estaban enfocadas en el tiempo de gracia que la Iglesia estaba viviendo, el Jubileo de la Esperanza, y habían sido introducidas por el Papa Francisco, aquel ciclo titulado Jesucristo Nuestra Esperanza. El texto bíblico escogido para esta ocasión está extraído de la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y justamente el pontífice continuará meditando sobre los documentos del Concilio Vaticano II. El Papa ya está llegando al estrado desde el que preside la audiencia general, en un miércoles soleado y con una temperatura apacible en Roma, casi primaveral. Nos disponemos espiritualmente para escucharlo. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En nombre del Padre, del Figlio y dello Spirito Santo, la pace sea con voi. En la primera parte de la audiencia general, tras el saludo litúrgico que hemos apenas escuchado, los diferentes lectores proclamarán este pasaje bíblico en 9 idiomas: francés, inglés, alemán, español, chino, portugués, árabe y polaco,
y en este momento lo estamos escuchando en italiano. Alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Escuchemos este fragmento también en francés. De la première lettre de Saint Pierre. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Parole du Seigneur. En tercer lugar será proclamada en inglés. A reading from the first letter of St. Peter. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God's own people, in order that you may proclaim the mighty acts of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. The word of the Lord. Ahora la escuchamos en alemán. Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Brüder und Schwestern, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Wort des lebendigen Gottes. Es el momento de escuchar este pasaje proclamado en nuestro idioma. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Palabra de Dios. Escuchemos el texto en chino. 恭读圣伯多禄前书。至于你们，你们却是特殊的种族，王家的司祭，圣洁的国民，属于主的民族。为叫你们宣扬那由黑暗中照教你们进入他奇妙之光者的荣耀，你们从前不是天主的人民，如今却是天主的人民。以前没有蒙受爱怜，如今却蒙受了爱怜。以上是天主的圣训。 El chino, recordemos, había sido incorporado en diciembre de 2024 por voluntad entonces del Papa Francisco. Ahora lo escuchamos en portugués. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa,
o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Palavra do Senhor. A continuación escucharemos este texto en árabe. أما أنتم فإنكم ذرية مختارة وجماعة الملك الكهنوتية وأمة مقدسة وشعب اقتناه الله للإشادة بآيات الذي دعاكم من الظلمات إلى نوره العجيب. لم تكونوا بالأمس شعب الله وأما الآن فإنكم شعبه. كنتم لا تنالون الرحمة وأما الآن فقد نلتم الرحمة. كلام الرب. Por último, antes de escuchar al Santo Padre en su catequesis, la lectura es proclamada en polaco. Z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Wy, którzy byliście nie ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Oto Słowo Boże. Preparémonos para la catequesis del Papa León XIV en italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Oggi vorrei soffermarmi ancora sul secondo capitolo. Hoy quisiera detenerme de nuevo en el segundo capítulo de la Constitución Conciliar Lumen Gentium, dedicado a la Iglesia como pueblo de Dios. El pueblo mesiánico recibe de Cristo la participación a la obra sacerdotal, profética y real, en la que se lleva a cabo su misión salvífica. Los padres conciliares enseñan que el Señor Jesús ha instituido mediante la nueva y eterna alianza un reino de sacerdotes, constituyendo a sus discípulos en un sacerdocio real. Este sacerdocio común de los fieles es donado con el bautismo, que nos habilita para rendir culto a Dios en espíritu y en verdad, y a confesar delante de todos los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Además, a través del sacramento de la confirmación, todos los bautizados se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe con las palabras y con las obras como verdaderos testigos de Cristo. Esta consagración está en la raíz de la misión común que une a los ministros ordenados y a los fieles laicos. A propósito, el Papa Francisco observaba así: mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el del bautismo. Por él y con la unción del Espíritu Santo, los fieles quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. El ejercicio del sacerdocio real tiene lugar de muchas maneras, todas ellas encaminadas a nuestra santificación,
sobre todo participando en la ofrenda de la Eucaristía. Mediante la oración, el ascetismo y la caridad activa, dan testimonio de una vida renovada por la gracia de Dios. Como sintetiza el concilio, el carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Los padres conciliares enseñan además que el pueblo santo de Dios participa también en la misión profética de Cristo. En este contexto, introduce el tema importante del sentido de la fe y del consenso de los fieles. La comisión doctrinal del concilio precisaba que este sensus fidei es como una facultad de toda la Iglesia, gracias a la cual en su fe reconoce la revelación transmitida, distinguiendo entre lo verdadero y lo falso en las cuestiones de fe, y al mismo tiempo penetra más profundamente en ella y la aplica más plenamente en la vida. El sentido de la fe pertenece, por tanto, a cada fiel, no a título individual, sino como miembros del pueblo de Dios en su conjunto. Lumen Gentium concentra la atención sobre este último aspecto y lo relaciona con la infalibilidad de la Iglesia, a la cual pertenece la infalibilidad del Romano Pontífice al servirla. La totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. La Iglesia, por tanto, como comunión de los fieles, que incluye obviamente a los pastores, no puede errar en la fe. El órgano de esta propiedad suya, fundado en la unción del Espíritu Santo, es el sobrenatural sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, que se manifiesta en el consenso de los fieles. De esta unidad que el magisterio eclesial custodia, se deduce que cada persona bautizada es un sujeto activo de evangelización, llamado a dar un testimonio coherente de Cristo, según el don profético que el Señor infunde en toda su Iglesia. El Espíritu Santo que nos viene de Jesús resucitado dispensa en efecto entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Una demostración peculiar de tal vitalidad carismática es ofrecida por la vida consagrada, que continuamente brota y florece por obra de la gracia. También las formas asociativas eclesiales son ejemplo luminoso de la variedad y de la fecundidad de los frutos espirituales para la edificación del pueblo de Dios. Queridos, despertemos en nosotros la conciencia y la gratitud de haber recibido el don de formar parte del pueblo de Dios y también la responsabilidad que esto conlleva. Una preciosa catequesis del Santo Padre, enfocada en el segundo capítulo de la Lumen Gentium. Y a continuación, en esta segunda parte de la audiencia general,
Los diferentes lectores primero leen un resumen de la catequesis que el Papa acaba de pronunciar y luego el pontífice expresa sus saludos a los distintos grupos presentes de diferentes países. En estos instantes, la lectora en francés está explicando que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que extiende complacido a sus familiares, a los enfermos, a los ancianos, a cuantos sufren. Bendice además los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Je voudrais m'arrêter avec vous sur l'Église comme peuple de Dieu, tel que Lumen Gentium l'a défini, et plus précisément sur le rôle des fidèles qui participent à leur façon à l'œuvre sacerdotale, prophétique et royale reçue du Christ au baptême. Le sacerdoce commun des fidèles permet de rendre un culte à Dieu et de professer publiquement la foi reçue à travers l'Église. Avec la confirmation, les baptisés sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint qui les oblige plus strictement à répandre la foi et à la défendre en vrais témoins du Christ. Le peuple de Dieu en tant que tel participe également à la mission prophétique du Christ par son sensus fidei, le sens de la foi, qui permet de reconnaître la révélation transmise en distinguant le vrai du faux dans les questions de foi et de ses applications à la vie. Ainsi, chaque baptisé confirmé par l'Esprit Saint est-il acteur de l'évangélisation, invité à donner un témoignage cohérent du Christ selon les grâces spéciales reçues. La vie consacrée sous toutes ses formes en est un bel exemple. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los venidos de Suiza y también a los estudiantes de las diversas escuelas de París y de toda Francia. Queridos amigos, que la gracia de ser miembros de la Iglesia, pueblo de Dios, impulse a cada uno de ustedes a tomar conciencia de la responsabilidad y de la coherencia que ello comporta. Los bendigo y les deseo un hermoso camino hacia la Pascua. La lectora traduce el saludo del Papa a los fieles francófonos. Le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier ceux venus de la Suisse, mais aussi les élèves des diverses écoles de Paris et de toute la France. Chers amis, que la grâce d'être membre de l'Église, peuple de Dieu, encourage chacun d'entre vous à prendre conscience de la responsabilité et de la cohérence que cela implique. Je vous bénis et vous souhaite une belle montée vers Pâques. Es el momento de escuchar la síntesis de la catequesis y los saludos del Papa en inglés. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el Concilio Vaticano II, hoy consideramos la participación de los fieles en los oficios sacerdotal, profético y real de Jesucristo,
tal como los presenta la Constitución dogmática Lumen Gentium. A través del sacramento del bautismo, cada uno de nosotros está llamado a compartir el sacerdocio real de Cristo y a adorarle en espíritu y en verdad, especialmente mediante nuestra participación en la Eucaristía. También participamos en la misión profética de Jesús, pues estamos llamados a dar testimonio de la verdad de la fe. De hecho, los padres conciliares enseñaron que la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Junto con estos dones compartidos por todos los miembros de la Iglesia, el Espíritu Santo continúa distribuyendo gracias especiales a los fieles para enriquecer y edificar el cuerpo de Cristo. Es importante que reconozcamos estos múltiples dones y expresemos nuestra gratitud a Dios por permitirnos ser partícipes de su obra de salvación. Saludo a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, particularmente a los grupos de Nigeria, Tanzania, Indonesia, Filipinas, Tailandia y los Estados Unidos de América. Con mis mejores deseos en la oración para que esta Cuaresma sea un tiempo de gracia y renovación espiritual para ustedes y sus familias, invoco sobre todos ustedes el gozo y la paz en nuestro Señor Jesucristo. La lectora en alemán sintetiza ahora el contenido de la catequesis del Papa León XIV. En la Plaza de San Pedro participan unos 16.000 fieles de los 5 continentes. Desde España, la Parroquia Santa María Benquerencia de Toledo, la Universidad La Salle de Barcelona, el Colegio Madre Alberta de Palma, el Colegio Terra de Xayas de Santa Comba, el Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo de León, el Colegio Salesiano San Pedro de Sevilla, el Colegio José Luis Cotallo de Cáceres, el Instituto Eusebio Barreto de los Llanos de Aridane, el Instituto Miguel de Cervantes Saavedra de Alcázar de San Juan, el Instituto Mentalluvia de Alcalá de Guadaira, el Instituto Ramón y Cajal de Tocina, el Instituto Juan Martín el Empecinado de Aranda del Duero, el Instituto Salvador Allende de Fuenlabrada. De México, un grupo de peregrinos de la diócesis de Durango, con su excelencia Monseñor Faustino Amendáriz Jiménez, y la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Victoria. De Costa Rica, la Escuela de Formación en Danza Folclórica Xaila Mansú, y de El Salvador, un grupo de peregrinos de la diócesis de Santa Ana. De Brasil, participantes del Servicio Social San Judas Tadeo, de San José de Río Preto, y un grupo de peregrinos de Recife. Además, se encuentran fieles de Italia, Suiza, Francia, Nigeria, Tanzania, Indonesia, Filipinas, Tailandia, los Estados Unidos de América, Alemania y, por supuesto, las parejas de recién casados. Durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Machen wir uns die Größe dieser Berufung dankbar bewusst, aber auch die Verantwortung, die jedem Einzelnen damit übertragen ist. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, vivamos el sacerdocio común de los bautizados en las obras de penitencia, en la caridad hacia los hermanos y en la participación fiel y asidua en la Santa Misa.
De este modo, nuestras buenas obras se transforman en ofrendas espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. La lectora traduce el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana y posteriormente seguirán los saludos y la síntesis del Santo Padre en nuestro idioma. Und in der treuen und eifrigen Teilnahme an der Heiligen Messe. Auf diese Weise können unsere guten Werke zu geistigen Opfern werden, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos profundizando en el segundo capítulo de la Constitución dogmática Lumen Gentium, dedicado a la Iglesia como el pueblo santo de Dios. Por el bautismo, todos los fieles reciben un sacerdocio común que se enriquece y fortalece de modo especial con el sacramento de la confirmación. Esta consagración está en la base de la misión común que une a los ministros ordenados y a los fieles laicos. El ejercicio del sacerdocio común de los bautizados se realiza de muchas maneras, participando de los sacramentos y también ofreciendo la propia vida al servicio de Dios y de los demás. El concilio enseña asimismo que por la unción del Espíritu Santo, la totalidad del pueblo de Dios, pastores y fieles, posee un sentido sobrenatural de la fe por la que reconoce la verdad revelada y adhiere a ella sin error en materia de fe y costumbres. De esta unidad de la fe surge la unidad en la misión de la Iglesia, en la que cada bautizado da testimonio de Cristo, según los carismas y la vocación que haya recibido. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Demos gracias a Dios por los dones y carismas con los que enriquece, edifica y embellece a su pueblo, y pidámosle que no cese de acompañarlo y guiarlo por sendas de paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Ahora escuchamos la síntesis de la catequesis y los saludos del Papa a los fieles de lengua china. 圣父教宗将中文的信众希望向您表达他们的孝爱之诚和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。 公开接见的最后，
我们一起用拉丁文唱天主经，最后圣父教宗将颁赐宗座辖福，并特别降福儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姊妹们，我们继续关于梵蒂冈第2届大公会议文献的要理讲授。今天我们思索在梵二教义宪章教会中所阐述的关于平信徒分享耶稣基督的司祭、先知和君王的职务。我们每一个人借着圣洗。Cada persona bautizada, decía el Papa León XIV en su catequesis, es un sujeto activo de evangelización llamado a dar testimonio coherente de Cristo, según el don profético que el Señor infunde en toda su iglesia. 同时，我们也分享耶稣的先知使命，因为我们蒙召去为信仰的真理做见证。事实上，大公会议的神长们教导我们，信友的全体在信仰上不能错误，即使从主教们直到最后一位信友，对信仰之道德问题表示其普遍的同意，就等于靠着全体教民的信德的超信意识而流露这不能错误的特质。除了这些教会所有成员共享的恩典外，圣神也不断地分施特殊的恩典，用以丰富和建立基督的奥体。我们认识这些多样的恩典，并因我们能参与天主的救恩工程而向他表达感恩之情，是多么的重要。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, perseveren en llevar una vida inspirada en los valores cristianos para ser instrumentos de paz en la sociedad. Los bendigo de corazón. Ahora la lectora en chino traduce el saludo del Papa y luego será el momento de escuchar el resumen de la catequesis en portugués. 善度，以基督徒信仰价值为启发的生活，好能在社会中做和平的工具。我衷心地降服你们。Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando o ciclo de catequese sobre a constituição dogmática Lumen Gentium, vemos hoje como a Igreja, povo de Deus, foi instituída por Nosso Senhor mediante a nova e eterna aliança, como um povo sacerdotal e profético.
Pelo sacramento do batismo e pelo dom do Espírito Santo, os fiéis são consagrados para serem sacerdócio santo. Trata-se de uma participação no sacerdócio real de Jesus. Os padres conciliares ensinam que o povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo. Isto torna cada batizado um sujeito ativo na evangelização, chamado a ser uma testemunha coerente do ressuscitado, segundo o dom profético que ele infunde em toda a sua igreja. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Queridos fieles de lengua portuguesa, bienvenidos. Un saludo especial ai gruppi. Un saludo especial a los grupos de São José do Rio Preto y Recife en Brasil. Que el Señor despierte en todos ustedes la gratitud por el don del bautismo, que los ha incorporado a su pueblo santo. Sean siempre testigos coherentes del Evangelio. Que Dios los bendiga. Y ahora la lectora traduce el saludo del Santo Padre. Posteriormente será la instancia del lector en lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y dirigirá un resumen de la catequesis. Que vos inseriu no seu povo santo. Sede sempre testemunhas coerentes do Evangelho. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها مع كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور العقائدي نور الأمم، وموضوعه الكنيسة. وصف الدستور الكنيسة، قال إنها شعب الله الذي نال من المسيح المشاركة في رسالته الكهنوتية والنبوية والملوكية، فبسر المعمودية يدخل المؤمنون في هذا الشعب ويكرسون ليكونوا كهنوتا عاما مقدسا يستطيعون به أن يعبدوا الله ويعلنوا إيمانهم به. ثم بسر التثبيت يغتنون بقوة الروح القدس لينشروا الإنجيل، وبالصلاة والمشاركة في الإفخارستية وبالمحبة الفاعلة يمارس المؤمنون كهنوتهم الملوكي. ويشترك شعب الله في رسالة المسيح النبوية، إذ يمنح الروح القدس كل الكنيسة حس الإيمان الذي يساعدها على التمييز بين الحق والباطل ويجعلها ثابتة في الإيمان. لذلك الكنيسة بتنوع مواهبها وخدمها هي شعب كهنوتي ونبوي وملوكي مدعو إلى القداسة وبناء جماعة المؤمنين وخدمة رسالة الخلاص في العالم. والآن تحية البابا. Ahora el Santo Padre saluda a los fieles de lengua árabe. Saludo a los fieles de lengua árabe, en particular a los que provienen del Medio Oriente. El cristiano está llamado a ser instrumento de paz, amor y reconciliación, para que la verdadera paz pueda prevalecer entre todos los pueblos. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y enseguida el lector traduce el saludo del Papa. المسيحي مدعو إلى أن يكون أداة سلام ومحبة ومصالحة
لكي يسود السلام الحقيقي بين جميع الشعوب. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Por último, antes de los saludos en italiano, escucharemos la síntesis de la catequesis en polaco. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drugi rozdział Konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium ukazuje, w jakim sensie w Kościele jesteśmy uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. Zostaliśmy konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie. Uświęcamy się również przez inne sakramenty i modlitwę. Sobór podkreśla, że istnieje zmysł wiary, sensus fidei, dzięki któremu ogół wiernych nie może zbłądzić w wierze. Cała wspólnota Kościoła, pasterze i wierni, dzięki namaszczeniu Duchem Świętym posługuje się narzędziem, którym jest powszechna zgoda, konsensus w sprawach wiary i moralności. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saludo cordialmente a los polacos. El tiempo de Cuaresma nos impulsa a expresar el sentido de la fe, también a través de la fantasía de la caridad, que las obras de beneficencia promovidas en las parroquias por las asociaciones caritativas y por Caritas Polonia sean una ocasión para practicar la limosna y las obras de misericordia espirituales y corporales. Los bendigo a todos. Y ahora el lector polaco traduce el saludo del Santo Padre. Okres Wielkiego Postu skłania nas do wyrażania zmysłu wiary także poprzez wyobraźnię miłosierdzia. Niech dzieła pomocy organizowane w parafiach przez stowarzyszenia charytatywne i Caritas Polska będą sposobnością do praktykowania jałmużny i uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Wszystkich Was błogosławię. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle filial afecto y sincera fidelidad y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. Al final de esta audiencia cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que la extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Dirijo mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de Riva Presocchieri y de Rossano, a los funcionarios de la Inspección de Seguridad Pública Palazzo Chigi de Roma, a los alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Marina Militar de Taranto, al Cuerpo Italiano de Socorro de la Orden de Malta y a la industria Fiasconaro de Castelbuono. Mi pensamiento se dirige finalmente a los enfermos, a los recién casados y a los jóvenes.
especialmente a la Escuela Cristo Rey de Roma y al Instituto San Giorgio de Pavía. Encomiendo los propósitos y las inspiraciones de cada uno a San José, celestial patrono de la Iglesia Universal, cuya solemnidad litúrgica celebraremos mañana. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Gozosos de haber recibido la bendición apostólica del Romano Pontífice, llegamos al final de la audiencia general de este miércoles 18 de marzo de 2026 en la Plaza de San Pedro, recordando unas palabras del Santo Padre en su catequesis. El concilio enseña asimismo que por la unción del Espíritu Santo, la totalidad del pueblo de Dios, pastores y fieles, posee un sentido sobrenatural de la fe por la que reconoce la verdad revelada y adhiere a ella sin error en materia de fe y costumbres. De esta unidad de la fe surge la unidad en la misión de la Iglesia, en la que cada bautizado da testimonio de Cristo según los carismas y la vocación que haya recibido. Gracias a todos los que nos han acompañado, gracias a las emisoras de radio y televisión que han retransmitido la señal de Radio Vaticana y Vatican News. Los invitamos a seguir en sintonía de nuestras redes sociales, de nuestro portal, de nuestro canal de YouTube y de todas nuestras plataformas. Desde la Ciudad del Vaticano, con el deseo de un feliz y bendecido miércoles, se despide la redacción en lengua española de Radio Vaticana Vatican News y quien les habla, Sebastián Sansón Ferrari. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.